Libro de Santiago, entonces, capítulo 5, versículo 13. Voy a leer solamente la primera parte. Es así de simple y de corto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Cierra sus ojos un momento. Señor, te agradecemos en esta tarde la bendición que nos da de poder sentarnos a la luz de su palabra. Permítanos hoy, Señor, abrir nuestro corazón para recibir de usted, Señor, la porción que usted tiene preparada para cada uno de nosotros. Señor, queremos que su palabra produzca vida en nuestros corazones y que usted, Señor eterno, hable directamente a cada necesidad, Señor. En esta hora, Señor, rendimos nuestro corazón delante de usted y le pedimos, habla, Señor, que tus hijos en esta hora oirán lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy quiero hablarles sobre saliendo de la aflicción. Saliendo de la aflicción. Yo creo que más claro, echarle agua. Yo creo que Santiago no se complicó. Y a veces uno dice, la gente se acerca a uno y dice, tiene un problema, tiene alguna necesidad, alguna cosa. Y uno dice, pero ore. Y la gente se molesta a veces porque le dice a uno que tiene que orar. O le incomoda o dice, pero es que siempre me dicen lo mismo. Imagínense lo que hizo Santiago. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Qué más simple o qué más sencillo puede ser que eso? No hay nada más simple, más sencillo que hacer una oración delante del Señor. Amados, la oración para la vida del creyente debe convertirse en algo tan importante como el aire que respiramos. Es decir, no debe pasar un día en que no conversemos con Dios. No debe pasar un día en que nosotros no le contemos a Dios lo que vivimos en el día. No debe pasar el día en que yo no doble mis rodillas delante del Señor. No tiene que ver con la postura de la oración, tiene que ver con la intención de hablar con Dios. Porque ¿cuándo generalmente el hombre o la mujer ora? Cuando está pasando aflicción. Entonces el consejo de Santiago es muy claro y es muy certero. Si la aflicción te ha alcanzado, lo que debes hacer es orar a Dios. Y es lo que muchas veces algunos no hacemos en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque la aflicción comienza a ahogarnos, comienza a asfixiarnos. Y nos cuesta respirar. Y nos cuesta orar. Y no logramos, como decía nuestro hermano Diego al finalizar su oración, que siempre lo hace, hilvanar, ¿cierto?, unas palabras. No logramos hacerlo. ¿Por qué? Porque la aflicción está ahí tan latente, tan viva, tan presente, que nos ahoga y no nos permite clamar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no debe existir un día en la vida del creyente, del Hijo de Dios, en que usted y yo no estemos delante de la presencia del Señor. ¿Sabe qué? Yo he sostenido a lo largo del tiempo que es muy importante la oración matutina que usted y yo hacemos. Hay gente que tiene esa linda costumbre de que cuando va a salir al trabajo, ora al Señor. O cuando se despierta le da gracias al Señor, aunque sea acostado, le dice gracias Señor porque hoy tengo vida. Gracias Señor porque tu misericordia me alcanzó, porque se cumple su palabra. Que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero no debe pasar el día en que usted y yo no estemos en la presencia del Señor para agradecer. Y tan importante como le decía en esta oración matutina, porque usted no sabe lo que va a enfrentar durante el día. Solamente Dios conoce lo que usted y yo vamos a vivir en el día. ¿Qué noticia va a recibir? ¿Qué diagnóstico va a recibir? ¿Qué prueba va a enfrentar? No lo sabemos. ¿Qué desafío va a tener que enfrentar? ¿Qué decisión va a tener que tomar? Dios sabe perfectamente, por eso es que es necesario que muy temprano por la mañana nosotros acudamos a las rodillas y encomendemos nuestra vida al Señor. Como dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él va a ser conforme a su soberana voluntad. Entonces, la oración es fundamental en la vida de todo hijo de Dios, ya que a través de la oración impedimos que las influencias del demonio, que las influencias del maligno tengan lugar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestro trabajo.
Porque la oración levanta cobertura, levanta protección en la vida del creyente. Cristo, aun siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar. Necesitaba prepararse delante de Dios para hablar con Él. Ya fuera que lo hiciera delante de toda la multitud o como especialmente Él lo hacía solitariamente, apartadamente, en un lugar, en un monte alto para hablar con Dios. ¿Cuánto más entonces, si Jesús necesitaba orar, cuánto más usted y yo no necesitaremos orar? Por supuesto que sí. Para ser librado de las aflicciones. Y en esta porción bíblica, aquí Santiago hace harto énfasis en la oración. Y es producto de eso mismo que, producto de las aflicciones del día a día, es que debemos acudir a la oración para salir de la aflicción. Ahora, esta oración debe tener ciertas características. Y eso quiero que miremos y revisemos juntos en esta mañana a través de lo que Santiago tiene expresado aquí en esta palabra de Dios. Lo primero que quiero compartirles esta tarde es que nuestra oración debe ser hecha con fe. Nuestra oración debe ser hecha con fe. Vamos al versículo 15, por favor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Pero cuál es esa oración? La oración de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando hay un hombre y una mujer de Dios que va a las plantas del Señor con fe para clamar a Él, ese alegra el corazón del Padre. Ese alegra el corazón de Dios porque sabe que va a obtener una respuesta. La oración con fe o de fe puede usarse para cualquier tipo de situación, ya sea una situación que yo esté viviendo, una situación que otros estén viviendo. Algo que usted y yo necesitemos, o también incluso algo que usted y yo estemos anhelando. La fe es necesario utilizarla. Todos tenemos fe. Dice que si nosotros no debemos ser como aquellos que dudan, como aquella hoja que se la lleva el viento, que si pedimos debemos pedir con fe. ¿Ya? La palabra del Señor nos menciona la importancia de la fe a través de la oración, porque usted y yo podemos tener fe para creer a las promesas de Dios, a su palabra, podemos tener fe, ¿cierto? También entonces para orar, porque a veces la fe no siempre estará a la misma altura, a veces nuestra fe se transforma en una fe vacilante, en una fe circunstancial. Santiago 1:6 era, perdón. Pero pida con fe, dice. Aquí el Señor anterior a ese versículo habla de la sabiduría, que si alguno está carente de sabiduría, pídala a Dios porque Él la dará sin reproche. Y posterior a esa solicitud que usted y yo podemos hacer delante de la presencia del Señor, Él dice que debemos pedir con fe. Porque si la fe no está incluida en nuestra oración, somos como que semejantes a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. Y a veces nos encontramos con ese tipo de creyentes que a veces andan bien y otras veces andan mal, producto de ¿qué? De que su fe no está firme en Dios. Pero ahora Dios desea que afirmemos nuestra fe y que la usemos sabiamente. ¿Y de qué manera? A través de la oración. Porque va a ser la única manera en que usted y yo logremos salir de la aflicción. La oración debe transformarse en una vía de escape para usted. ¿Se ha dado cuenta que en casi todos los recintos existe una salida de escape? Que si hay algún terremoto, algún sismo o alguna emergencia, hay una vía de escape. En casi todos los recintos públicos existe eso. Y en la vida del creyente se transforma eso. Que cuando usted y yo tenemos una emergencia, ¿a dónde debemos correr? A la salida de escape. ¿Y cuál es esa salida de escape? Sus rodillas y mis rodillas. Allí encontramos la vía, la salida, la ruta correcta. ¿Por qué? Porque esa salida nos lleva ¿a dónde? A los brazos del Padre. Porque la oración para allá nos guía. Para allá nos dirige la oración. Porque nos dirigimos, como decía el salmista, hacia los montes nuestra mirada. Nos dirigimos hacia los santos, hacia las figuras, hacia un rosario, hacia una estatua. Nuestra mirada, nuestra oración, nuestro clamor va dirigido a Jehová de los ejércitos. Él es nuestro socorro. Entonces debe ser esa oración
hecha con fe. Entonces, es muy importante que en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, de la situación que usted y yo estemos viviendo, vayamos a las plantas del Señor a través de este regalo maravilloso que es la oración. Y tener también la seguridad de que el Señor va a oírnos. Porque el Señor escucha todas las oraciones, pero responde a aquellas que con un corazón humilde son presentadas delante de Él. El Señor responde la oración que se echa con fe. Miren lo que ocurre, porque aquí Santiago muestra el ejemplo de una persona que está enferma. ¿Y qué es lo que va a provocar en esta persona? Salvación. Porque no dice que la va a sanar. Dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y si nosotros miramos el desarrollo del ministerio de Jesús, Jesús le decía a los enfermos: tu fe te ha salvado y ahora sé sano. Entonces, la oración de fe tiene esa particularidad de salvar a la persona. Aquella que está enferma en el espíritu, aquella que está enferma en el corazón, aquella que está enferma en el cuerpo, el Señor lo salva de esa aflicción, de ese azote, de ese golpe de la vida, que de una otra manera aparece en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Entonces la oración de fe tiene que ver mucho también con la comprensión del Dios a quien yo sirvo. De saber que si yo clamo a Dios, Dios me va a responder. Pero cuando yo sé que Él me va a responder, cuando yo sé quién es realmente Dios. A veces la gente del mundo tiene temor de acercarse a Dios o de orar a Dios porque tiene una imagen equivocada acerca del Dios que servimos. Muchos lo ven como un Dios tirano, como un Dios castigador, como un Dios sin misericordia. Pero cuando uno conoce la Escritura y ve desde el Génesis al Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de que el Dios que servimos es un Dios compasivo, que es lento para la ira, pero que también es grande en misericordia. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos a la presencia del Señor, se va a dar cuenta usted de que el Señor de una otra manera manifestará su amor con nosotros, porque por la fe nosotros nos alcanzamos, nos acercamos a Él. Entonces, acerquémonos al Señor con fe. Pero también aprendamos a conocer a Dios, cómo Dios actúa a través de la fe del creyente. Creer completamente de que el Señor tiene todo el poder para levantarnos de cualquier tipo de situación que estemos viviendo. Ya sea que estemos enfermos, ya sea que estemos afligidos, cansados. Estar convencidos, amados hermanos, de que será Dios el que hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, para Dios no existe nada imposible. Y la fe echa a andar la mano de Dios en favor de sus hijos. Vamos a pedirle a la vecina que ponga más música. ¿Ah? Entonces, es necesaria la fe en la vida del creyente. Porque la vida del creyente no es por la vista, es por la fe. Usted y yo no caminamos por lo que vemos, por las circunstancias. Usted y yo no caminamos porque nos vaya bien en la vida. Caminamos por la fe. Por la fe avanzamos. Por la fe crecemos. Por la fe clamamos. Y por la fe obedecemos, como le ocurrió a Abraham. Entonces necesitamos orar con fe. Y necesitamos conocer al Dios al cual clamamos. Lo segundo, nuestra oración, amados hermanos, para salir de la aflicción debe tener un objetivo. ¿Ah? No se trata de que usted y yo oremos a tontas y a locas. Se trata de que usted y yo, cada vez que vamos a la presencia del Señor, frente a la aflicción que estemos viviendo, debemos tener un objetivo. ¿Qué queremos alcanzar? Lo primero que siempre debemos tener en consideración, que todas las aflicciones que nosotros pasamos son para la gloria del Señor. Entonces, cuando usted y yo clamemos a Dios y veamos que hay alguna dificultad, como le pasó en cierta ocasión a Lázaro, que estaban sus hermanas tan afligidas y el Señor le dice: tranquilo, esto es para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de Lázaro. Porque mientras ellos querían que se sanara, Jesús quería resucitarlo. Entonces había un objetivo claro en el corazón de Jesús.
Y por eso cuando se puso delante de la tumba de Lázaro, mientras esa piedra estaba ahí frente a él, dijo, gracias Señor, porque siempre me has oído. Porque lo que iba a hacer era solamente glorificar al Padre a través de la resurrección de Lázaro. Entonces, usted y yo debemos tener un objetivo claro. Nuestra oración debe ser eficaz. Versículo número 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La eficacia, un objetivo claro. Tengo una situación en mi matrimonio, oraré por mi esposo, oraré por mi esposa. Objetivo. ¿Qué busco? Estoy triste, deprimido, enfermo, ¿qué estoy? Señor, si estoy deprimido, Señor, ayuda y pon gozo en el corazón de mi esposo, pon gozo en el corazón de mi esposa. Estoy triste, Señor, quita la aflicción de su corazón, trae paz, estoy atribulado, trae paz a mi corazón. Objetivo, necesitamos descubrir la necesidad que estamos viviendo, reconocer la aflicción en la cual estamos viviendo. ¿Para qué? Para poder orar con el objetivo claro. Tenemos un objetivo claro. Y por ese objetivo debemos orar. Señor, transforma su corazón. Señor, sale a su encuentro, Padre eterno. Porque hay cosas que yo no puedo hacer, pero tú sí puedes hacerlo. Entonces necesitamos tener objetivos claros. Y como iglesia, amados hermanos, necesitamos todos juntos remar para el mismo lado. No puede ser que solamente el pastor esté preocupado por esto. No puede ser solamente que su pastor, los líderes, los oficiales estén preocupados por esto. Toda la iglesia debe estar clamando a Dios. Para que Dios haga un milagro, para que Dios muestre su gloria y abra los cielos en favor de este lugar. Objetivos claros. Necesita recursos, Jehová Jireh, Él nos va a proveer de lo que necesitamos. Entonces necesitamos tener claridad de aquello que vamos a pedirle a Dios. Tener esa claridad, ese gozo de saber de que Dios es quien va a guiar nuestros pasos en ese proceso. Nos dará la paciencia necesaria. Quiero que vayamos al libro de 1 Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 1. Acá hay una mujer que sabía perfectamente por qué orar y cómo orar. Esta mujer se llamaba Ana. Veamos el versículo 9, por favor. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Miren, note esto. Ella sabía lo que tenía que pedir. Pero ¿cómo estaba su corazón? Amargado. Que a pesar de esa amargura, ella igual fue al templo y oró. Que su amargura no le deje en su casa. Que mi amargura no me paralice las rodillas, sino que me dé más fuerza para orar. Y sigamos el ejemplo de esta mujer. Y lloró abundantemente, y ese versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Miren lo que está pasando. Una aflicción. Pero ¿cuál fue la vía de escape para ella? La oración. El lloro. En la oración. Expresó todo lo que había dentro. Su amargura. Su dolor. Su aflicción la presentó delante del Señor. Bendito el Señor. Y Él le dice, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Miren lo que dijo. Ella no solamente estaba pidiendo un hijo, ella estaba pidiendo un hijo varón. Fue clara, específica. Gracias, Señor. Y mira lo que iba a hacer con este hijo varón. Aún sin tener la respuesta. Ella le promete al Señor y dice, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja
sobre su cabeza. Y cuando habla de no pasar navaja, era que iba a ser apartado para el servicio del templo, para el servicio de la obra del Señor. Y fue así como el Señor escuchó su oración y le dio la bendición de tener a Samuel. Un hombre, un profeta, que fue el escogido para ungir un nuevo rey para Israel, llamado David. Entonces, si nos damos cuenta y revisamos hoy día la Escritura, nos damos cuenta que esta mujer específicamente, ¿qué es lo que hizo? Fue pedirle a Dios, en medio de su aflicción, en medio de su necesidad, pedirle al Señor, Señor, quiero un hijo varón y yo lo dedicaré para tu obra. Entonces, ¿cuál es la importancia de cada vez que usted y yo oremos específicamente? Es por eso que usted, cuando presenta una oración, es bueno que le pregunte, ¿y cuál es el nombre de la persona? ¿Cuál es la situación? No es porque nosotros seamos una iglesia copuchenta, es porque necesitamos orar en la dirección correcta. Ahora, cuando oramos en el Espíritu de Dios, evidentemente el Espíritu de Dios nos va a guiar en la voluntad de Dios. Pero cuanto más información usted y yo tengamos para orar, más clara va a ser nuestra oración, más certera va a ser nuestra oración, más herramientas vamos a tener para alcanzar el objetivo que queremos presentarle en nuestra oración. Así que si vamos a orar por alguna situación, seamos lo más detallistas posible, porque Dios no se aburre de los detalles de cada uno de nosotros. Si vamos a orar por alguien, consigamos el nombre de esa persona, el nombre de la aflicción, la enfermedad, la situación que esté viviendo. Si hay problemas en el trabajo, con las finanzas, contémosle a Dios las cosas que están ocurriendo. Señor, tengo problemas con mi jefe. Señor, los proyectos no han salido. Señor eterno, ¿sabes qué? Mis compañeros están pasando por un momento de aflicción. Y contarle a Dios de manera específica, clara. Porque Dios está interesado en cada aflicción que usted y yo vivimos. No solamente en la aflicción que vive el cuerpo, el alma, sino que en todas las áreas de nuestra vida Dios quiere involucrarse. Entonces la claridad le dará justicia a aquel que es justo. Le dará la respuesta a cada oración. Por eso dice que la oración, ¿cierto?, del justo puede mucho. Puede mucho la oración del justo. Y usted y yo somos justificados. Usted y yo somos justos porque Cristo nos hizo justos. No porque seamos justos con nuestras propias fuerzas, porque Cristo nos ha hecho justos delante de sus ojos. Entonces Dios va a responder y nos sacará en victoria frente a la aflicción que nosotros estemos viviendo o que otro esté viviendo. Oremos con fe creyendo que las puertas se van a abrir. Pero que no se van a abrir por nuestra estrategia, se van a abrir en el nombre de Jesús y para su gloria. Entonces, cuando necesitemos nosotros orar al Señor, seamos lo más claro posible. A veces no necesitamos adornar nuestra oración, necesitamos solamente expresarle a Dios lo que está ocurriendo en mi vida. Aun cuando muchas veces mi corazón está desordenado. Pero aún en eso el Señor entiende, aún en esa ocasión, en esa situación, el Señor está ahí para ayudarnos. Tercero y último, nuestra oración debe ser ferviente, apasionada. Vamos al versículo 17, por favor. Y aquí pone el ejemplo de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Miren lo que hizo Elías en esta situación. Ahora, esta oración ferviente tiene que ver con una oración ardiente, una oración apasionada, que no involucra el silencio incluso, sino que tiene que ser declarada por nuestra boca. No estoy hablando del hábito de declarar, estoy hablando de declarar la verdad de la palabra de Dios. De que por la palabra de Dios son hechas las cosas. Y que puesta mi confianza, mi fe en la palabra de Dios es que yo clamo a Dios. Y cuando yo clamo fervorosamente a Dios, Dios obra. Y en este ejemplo de Elías, él fue capaz de detener toda tempestad y detener en este caso la lluvia. Y durante 3 años y 6 meses no llovió. Amados, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido sin fuerzas cuando oramos por algo? Agradezco su sinceridad.
Sí, pues. ¿Cuántos nos han cansado de orar por el esposo, por la esposa, por los hijos, por el trabajo, por una puerta abierta? ¿Cuántos nos han sentido frustrados tal vez? Porque no me sana, porque tengo esta depresión y no vemos la respuesta. Muchos de nosotros quizás en algún momento nos hemos sentido agotados, cansados. Y muchas veces esto ocurre producto de que las respuestas de Dios se tardan. Porque pensamos que Dios puede hacerlo automáticamente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Él puede hacerlo. Pero en un alto porcentaje, las respuestas del Señor son más tardías. Se demoran un poquito más. Entonces, cuando veamos que la respuesta de Dios se tarda, no desista. No se canse de orar fervientemente. Es cuando más yo debo de orar. Es cuando más yo debo refugiarme en la presencia del Señor y tomar nuevas fuerzas. Cuando vemos que las puertas no se han abierto, tranquilo, en algún momento se van a abrir. Cuando vemos que el milagro no ocurre, tranquilo, en algún momento el milagro va a ocurrir. Pues el Señor hace camino donde no lo hay. Y en lugares secos el Señor hace brotar torrentes de aguas en lugares desérticos. Entonces, situaciones como esta de verdad que muchas veces apagan el corazón. Pero lo único que puede encender nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Por eso Pablo, el apóstol, le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti. Porque si eres pastor, necesitas tener un fuego de Dios encendido. Necesitas orar fervientemente. Necesitas predicar la palabra fervientemente. Que nada te atemorice, que nadie te menosprecie por ser joven. Porque la clave del éxito del ministerio de Timoteo no radicaba en solamente el hecho de que Pablo haya puesto las manos sobre él, sino que el fuego de Dios necesitaba ser avivado dentro de su corazón. Y si a lo mejor el corazón de nosotros se ha apagado producto de las circunstancias, de las aflicciones, hoy día, al doblar nuestra rodilla, podemos orar fervientemente y el Señor hará descender su fuego sobre nosotros. Porque ¿qué es lo que hace cuando usted y yo adoramos a Dios? ¿Qué es lo que usted y yo hacemos cada vez que oramos a Dios? Levantamos un altar. Y un altar, ¿sabe qué es lo que involucra? Fuego de Dios. ¿Acaso no le pasó al profeta? Frente a los profetas de Baal, ahí estaba ahí luchando contra ellos. Dijo: el Dios que responda en fuego en el altar, ese es el verdadero Dios. Mientras que los profetas de Baal se rasgaban las vestiduras, se hacían daño porque sus dioses no les respondían. Más Dios clamó. Más ese profeta clamó y dijo: Señor, envía fuego. Y fuego cayó y descendió y consumió ese altar. Porque cada altar que usted y yo levantemos, en el lugar donde sea, el fuego de Dios está ahí para encenderlo. Entonces oremos fervientemente, no nos cansemos, porque la única manera de salir de la aflicción es orando ardientemente y constantemente. Así que no te canses de orar, no te canses de doblar la rodilla. Cuando venga la desesperanza, dile: desesperanza, yo te cierro las puertas a mi vida. Y le abro las puertas a la esperanza, a la fe, a la convicción de que un día el Señor responderá. El Señor tenía clara la importancia de la constancia en la oración. Si miramos Lucas capítulo 18, por favor. Hay una parábola de la viuda y del juez injusto. Versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, tremenda herramienta que le entregó el Señor. De orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Sabe usted que en ese tiempo una mujer no podía acercarse a un juez? Necesitaba un marido que la representara. Pero mire la valentía de esta mujer en esta parábola. Obviamente no podía pedirle ayuda al marido, porque era viuda, dice la Escritura.
Pero ella dice que fue y se presentó delante del juez. ¿Y cómo era este juez? Era malvado. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de eso, dentro de sí, es decir, el juez dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo Jesús, oí lo que dijo el juez injusto, dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿No tardará en responderles? La comparación que hace Jesús aquí es que un juez, siendo injusto, otorga misericordia a una mujer viuda que no tenía la capacidad de presentarse delante de un juez. ¿Cuál somos nosotros? Somos como esa viuda injusta, como esa viuda delante de un juez, pero un juez justo. Porque Dios es justo, y Dios es santo, y Dios es bueno. Pero nosotros nos encontramos en la misma condición que esa viuda. No sin esposo, sino que de presentarnos delante de Él indignamente. Porque nosotros no teníamos acceso a este Dios. Pero más esta viuda, a pesar de que nosotros no teníamos acceso, Cristo rasgó el velo de arriba hacia abajo para que usted y yo pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Y cada vez que pasemos aflicciones, ir a las rodillas y clamar a Dios el Padre, y el Padre nos iba a responder. ¿Qué regalo más maravilloso tenemos? De saber de que Dios es un Dios que responde. ¿Pero cuándo le va a responder? Porque la viuda no fue una vez, sino que fue varias veces. No se canse de orar. No es manifestación de ausencia de fe el ir cada vez a la presencia del Señor y decirle, Señor, esto me pasa. Porque la gente dice, que le falta la fe y siempre pide lo mismo. No, no es así. Necesitamos orar al Señor constantemente y veremos cómo Dios abre las puertas. El apóstol Pablo también resaltó que la iglesia de Tesalónica, él oraba de día y de noche por ellos. Así que no nos cansemos, pues, de hacer el bien y de orar. No nos cansemos de orar, porque el Señor responderá. No desaprovechemos este regalo maravilloso de la oración. No desfallezcamos en la espera, porque pronto el Señor abrirá esa puerta que necesita ser abierta. Y en medio de la aflicción saldremos en victoria. Esa victoria es para usted y esa victoria es para mí. Puesto en pie, le damos gracias al Señor.